El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, mis amados hermanos y amigos, oyentes de este su programa Cielos Abiertos, deseando para todos ustedes la bendición de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prospere, como dice la carta del apóstol San Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. Bendiciones para todos, deseando que el que está enfermo sea sanado, el que esté cautivo sea liberado, el que esté triste sea consolado, el que esté desanimado reciba fuerzas de parte de Dios. Y les animo a todos, mis amigos, pastores, compañeros de ministerio, compañeros de lucha y de mil batallas, seguir adelante, seguir predicando a Cristo, seguir insistiendo, persistiendo, insistiendo, sin desmayar. El Señor dice en su palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es alegronazos por momentos, no es que tengamos emociones que a veces sí y a veces no. El Evangelio no se trata de emociones. El Evangelio no se trata de lo que yo siento. No es sentir, es lo que yo creo. Es lo que yo he creído. Y el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído. Por eso les motivo, mis amados hermanos, para levantarse en esta mañana con ánimo, con fe en el Todopoderoso, con persistencia, con insistencia. Doble sus rodillas delante de Dios. No comience el día así en seco, hermano. Antes tenga un encuentro con Dios. Sus días pueden ser bonitos, pueden ser bendecidos si usted los mira con la óptica divina, no con sus ojos, no con sus fuerzas. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Voy a referirme en esta mañana a Gálatas 3, versículo 13. El apóstol San Pablo escribió esta carta a los Gálatas, los hermanos de Galacia, y ellos estaban allí pensando que adorar las cosas era lo importante, pero el apóstol Pablo les dice claramente, Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. El mensaje para hoy se titula La cruz o Jesús. Cuando Cristo murió esa tarde, sucedieron cosas maravillosas, sucedieron cosas en el mundo espiritual que no fueron vistas tal vez en el mundo físico, pero dice la palabra de Dios que esa tarde cuando Cristo murió, tomó el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La gente adora por este tiempo de Semana Santa y de días religiosos. La gente adora la cruz. Pero aquí lo que verdaderamente el apóstol Pablo está diciendo es que la cruz no es el símbolo que debemos adorar, sino al que murió en la cruz. La cruz nunca en ninguna parte de la historia de la iglesia, la cruz fue el símbolo de los cristianos. El símbolo de los cristianos era un pez, no una cruz. Porque el Señor dijo, vengan en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Así que los cristianos usaban, era un pez, ese era su símbolo, su santo y seña, era un pez, no una cruz. ¿Por qué la gente adora la cruz y no adora a Jesús? Porque Satanás quiere desviar nuestra visión de la verdadera adoración a una adoración falsa. La gente adora la cruz, el palo, la madera,
la piedra. La gente adora la corona de espinas, pero no adoran al que fue coronado. La gente adora el vientre donde nació Jesús, pero no adoran al que nació. La gente adora el manto, el trapo, la tela, pero no adoran al que fue crucificado. La gente adora cualquier otra cosa, menos al que realmente merece ser adorado. No es las cosas, dice la palabra de Dios, no adorando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. La gente adora a las criaturas antes que al Creador. Adoran el burro en que iba subido Jesús, pero no es el burrito, es el que iba encima del burrito. Hermanos, en esta semana o en estos días, la gente corre a buscar vacaciones, la gente corre a las playas, a los pueblos, a las ciudades, la gente compra cruces de palma, la gente compra símbolos, pero están completamente lejos de lo que es el verdadero significado de la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere en ese patíbulo, la cruz era simplemente uno de los patíbulos donde sentenciaban a los más grandes malhechores. La muerte de cruz era uno de los patíbulos más horribles que había entre los romanos. Los romanos aprobaban la pena de muerte, para ellos existía la pena de muerte. Y tenían varios patíbulos para matar a las personas. Estaba la silla eléctrica, estaba la horca, estaba la guillotina, estaba el apedreamiento, estaba el estrangulamiento. Muchos símbolos había allí de muerte. Pero la cruz era el patíbulo donde morían los más horribles malhechores. Prueba de ello es que junto a la cruz, la tarde que Cristo murió, había dos ladrones. Cristo murió como un malhechor sin serlo. Cuando Pilato quiso encontrar una causa justa para, según las leyes romanas, condenarlo, no la encontró. No encontró. Varias veces Pilato salió a la multitud de judíos enfurecidos que gritaban: crucifícale. Pero Pilato les dijo: yo no encuentro ningún mal en este hombre. No hay una sola prueba en su contra. No había pruebas. ¿Por qué lo he de crucificar? Pero dice que la gente gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Se enardecieron en contra de él. Pero uno de los juicios más injustos que puede existir sobre la tierra es la muerte de Cristo. Porque no hubo siquiera una sola prueba en su contra. Para sentenciar a una persona hay dos procesos, que uno se llama el de acusación, que es cuando el fiscal reúne todas las pruebas en contra de esa persona. Tiene que ser pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas escritas, pruebas fehacientes, donde se diga, donde esté marcada la persona como que realmente cometió ese delito. Pero contra el Señor Jesucristo no hubo, según Pilato que lo estaba juzgando, ni siquiera, escuchen, ni siquiera una sola prueba. Nunca hizo maldad. A nadie le quitó nada. A nadie le hizo un daño. Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿por qué moría en esa tarde? Hermanos, porque según la palabra de Dios, un justo tenía que morir por los injustos. Él tomó el lugar suyo y mío. Nosotros sí somos condenados, dice la palabra de Dios, porque no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El culpable tenía que morir. Cuando el Señor
Vino al huerto del Edén y llamó a Adán y a Eva para hablarles. Dice que ellos se escondieron, tuvieron miedo, tuvieron terror de encontrárselo, porque habían desobedecido. Y dice que habían hecho unas hojas de higuera y las habían puesto para tapar su desnudez. Pero cuando el Señor los encuentra en esa condición, el Señor mató unos animales, dice, y con la piel de los animales los cubrió. Eso precisamente quedó grabado en la mente de Adán y de Eva, y lo trasladaron a muchas generaciones a través de sus hijos, contaron la historia. Y por eso, cuando Abel, el hijo de Adán y Eva, fue a ofrecer una ofrenda a Dios, dice que Caín trajo unas frutas de lo mejor de la tierra, pero Abel trajo un animalito para ser ofrecido a Dios por el símbolo de esos animales que murieron, que Dios tuvo que sacrificar para con las pieles cubrirlos a ellos. De allí en adelante corre un río de sangre por toda la Biblia. Toda la Biblia está llena en el Antiguo Testamento de sangre. La sangre de animales que morían como sustitutos por el pecador. Los judíos estaban enseñados a venir al tabernáculo trayendo un animalito para ser sacrificado en su lugar. Habían pecado y alguien tenía que morir, porque la ley decía: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era como que el pecador le transfería a ese animal su pecado, su maldad, todo lo que había hecho malo. Y el animalito, sin ser culpable, siendo inocente, tomaba el lugar de ese pecador. Y Dios aceptaba la sustitución, la transferencia de ese pecado sobre ese animal. El día que Juan vio a Jesús caminar, le dice a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero símbolo de la muerte de Cristo fue ese: ser el sustituto de nuestro pecado. Él murió para que usted y yo no tengamos que morir. Él tomó el lugar, dice la palabra de Dios, que Cristo Jesús, esa tarde que murió, tomó el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estábamos sentenciados a muerte. Estábamos sentenciados por nuestro pecado. Había pruebas en contra de nosotros, porque sí que hemos pecado contra Dios. Se dice que la tarde que Cristo estaba siendo sentenciado, Pilatos le sacó a Barrabás y les dijo: ¿a quién quiere que os suelte? ¿Os suelto a Cristo o a Barrabás? Barrabás era un ampón, ladrón, violador, de todo lo malo que usted pueda ponerle, todos los títulos. Estaba sentenciado a muerte también. Pero Pilatos, queriendo justificar, quiso librar a Cristo, pero la gente prefirió a Barrabás, y a Barrabás lo soltaron y a Cristo lo crucificaron. Quiero referirme a una historia contada por un historiador de la época llamado Josefo, quien dice que mucho después de la muerte de Cristo, Barrabás nuevamente fue llevado al pretorio para ser juzgado, y por sus delitos iba a ser condenado. Pero hermano, este proceso del juzgamiento tiene el derecho de tener un abogado. Nunca una persona puede ser juzgada sin haber hecho defensa en su favor. Esas son las leyes romanas y las leyes judías y las leyes de todos los países. Dicen que toda persona se presume inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Y allí estaba el abogado, el defensor, ante los jueces romanos, y esgrime la siguiente defensa. Él dice: este hombre no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, porque nuestras leyes romanas no permiten juzgar a un hombre dos veces por el mismo delito. Y ya hubo un hombre que murió por este hombre. Hubo un hombre que fue crucificado, que tomó el lugar de Barrabás y ya fue sentenciado a muerte. Y ya este hombre quedó absuelto desde la tarde que ese hombre murió, que Cristo murió en lugar de Barrabás.
Los jueces tuvieron que aceptar que así es. Así es, legalmente ya este hombre estaba absuelto. Amigos y hermanos, la palabra de Dios dice que Cristo Jesús murió por toda la humanidad. Es como si Él hubiera tomado el lugar suyo. Usted tiene que apropiarse de ese sacrificio. Él murió por Juan, por Pedro, por María. Él murió por mí. Cuando yo miro la muerte de Cristo, yo no digo Él murió por todos, digo murió exactamente por mí. Él tomó mi culpa, Él tomó mi lugar. Él tomó el lugar de los asesinos, de los malhechores, de los más viles y menospreciables. Cristo murió para que el hombre en su pecado sea libre. La cruz no significa la salvación, es el que murió en la cruz. Para finalizar, quiero referirme que muchas personas adoran el símbolo de la cruz, el palo, pero la palabra de Dios dice que era maldito el que era colgado en un madero. La cruz no fue símbolo de bendición para los cristianos ni para Cristo, fue un símbolo de muerte. La cruz no es símbolo de bendición, sino de maldición. Es exactamente como si Cristo hubiera muerto en una silla eléctrica y ahora estuviéramos adorando las sillas eléctricas. O si Cristo hubiera muerto en una horca y entonces ahora todos estuviéramos cargando horcas santas y adorando la horca santa. O si Cristo hubiera muerto siendo apedreado y adorásemos las piedras con que fue apedreado. O si hubiese sido asesinado con un cuchillo y estuviésemos adorando el cuchillo con que fue asesinado. La gente adora la cruz, pero no es la cruz el símbolo, es a Cristo. La gente adora la corona de espinas, pero no adoran al que fue coronado. La gente adora el manto, pero no adoran al que estaba cubierto con el manto. La gente adora a las criaturas antes que al Creador. El llamado para estos días, si usted puede tener descanso, si usted sale un tiempito de descanso estos días, vaya y adore al que murió en la cruz, a nuestro Dios, al que se hizo hombre. Dice la palabra de Dios, Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Despojarse quiere decir, se desvistió de su gloria, se desvistió de su poder, de su autoridad y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún más hasta volverse siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló más hasta la muerte y muerte de cruz. No adore la cruz, no termine su adoración en un símbolo de muerte. Adore al que murió en la cruz. En Calvario estaba una cruz levantada, donde yacía mi Cristo al salvarme. Y allí estaba el Dios hecho hombre. La muerte de Cristo es la que nos libra de todo pecado. Cristo quitó el acta de los decretos que nos era contrario. La quitó de en medio, la anuló, la canceló. Ya no hay pecado, ya no hay condenación. Dice, para los que estamos en Cristo Jesús, ya no existe condenación. Cristo quitó esa condenación de muerte. Se dice una anécdota que en una ocasión se encontró Satanás con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dijo, ¿cuánto quieres por ellos? Por nosotros, porque dice la palabra que éramos esclavos de Satanás, esclavos porque nos venció, derrotó y nos hizo esclavos. Éramos esclavos de Satanás, nos tenía esclavizados y pertenecíamos a la potestad de las tinieblas. Pero dice que Cristo le dijo, ¿cuánto quieres por ellos? Y el diablo le dijo, tu vida por la de ellos. Por eso el Señor puso su vida, aleluya, dice la palabra, para rescatarnos, para redimirnos de toda maldición, para redimirnos del pecado. Y en Colosenses 1:13 dice que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Bendiciones. Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo.
para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del Reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 Evangelios, Evangelio del Reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones.